En este momento vamos a mirar la palabra del Señor y vamos a enfocarnos en algo importante. Nosotros venimos aprendiendo por qué somos apostólicos, qué argumentos tenemos nosotros para afianzar nuestra fe en esa doctrina apostólica, ¿sí? Que fue lo que Jesús nos enseñó. Dice, fundamentados, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en esta hora vamos a tomar como referencia algo que la Biblia habla acerca de los escritos, del escrito bíblico, acerca de esta palabra. Y vamos a mirar allí en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, vamos a abrir allí la escritura. Seguimos bajo este tema, ¿por qué somos apostólicos? Juan capítulo 20, vamos a mirar el verso 30 y vamos a leer el verso 31 en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay algo allí muy hermoso, muy importante, y es que el título de ese pasaje que acabamos de leer dice el propósito del libro. Este libro que hoy tenemos nosotros llamado Biblia tiene un propósito. Ahí dice el propósito del libro. Y nos aclara la Biblia que Jesús hizo muchas cosas que quién sabe cuántas de ellas no quisieron los discípulos dejar plasmados en rollos, en pergaminos. ¿Cuánto desearíamos nosotros tener allí a detalle todos los acontecimientos que sucedieron en manos y en tiempos de Jesús? Pero dice la palabra que si se escribieran no cabrían los libros en el mundo, mas las que se han escrito, dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, este contenido que tenemos nosotros hoy en nuestras manos, todos estos recursos literarios, toda esta palabra, todas estas herramientas bíblicas, son más que suficientes para nosotros conocer a ciencia cierta lo que Dios desea de cada uno de nosotros en lo referente a la fe. Esto es suficiente para hallar la verdad. Esto es suficiente para creer como debemos creer, como dice la Escritura. Entonces, basado en esto, sabiendo ya que la Biblia es más que suficiente para tener una verdad de Dios y anclar así nuestra fe en Él de la forma correcta, vamos a preguntarnos entonces por un momento, si esto se ha escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre, entonces claramente podemos ver que la Biblia nos está de inmediato presentando el modelo estructural de una deidad. Nos está diciendo con claridad, mira, tú lo que tienes que creer es que Jesús es el Hijo de Dios. No te está hablando de que tienes que creer que Jesús es la segunda persona en la Trinidad, ni que el Padre es el mismo Hijo, ni mucho menos. Te dice que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es un primer argumento que tomamos para saber por qué nosotros hoy en la Iglesia Apostólica tomamos esa fe. ¿Por qué no creemos que es uno? ¿Por qué no creemos que son tres? Porque como acabamos de leer, lo que está escrito es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida, ¿dónde? En su nombre. Ahora, ¿por qué la Biblia
¿Por qué la Biblia nos presenta con tanta precisión esto? ¿Por qué nos conlleva a tener una fe no en uno, no en tres, no en más, sino específicamente en un Padre que tiene un Hijo y lo dio por amor hacia nosotros para que por su muerte hoy tengamos vida? Sencillo, hermanos, porque eso es lo que hay allá arriba. Dios no podía darnos a nosotros, óigame bien, una ilustración de creer en una deidad cuando en realidad hubiera existido entonces una Trinidad. Dios no hubiera sido capaz de darnos a creer una deidad cuando lo que entonces existía allá arriba era una unicidad. Dios nos dio a creer una deidad porque eso es lo que hay, porque eso es lo real, porque esa es la verdad y es la esencia principal de nuestra fe en este camino llamado Evangelio y sustentada por una doctrina maravillosa que hoy conocemos como la doctrina apostólica. Mirando esto, hermanos, vamos a tomar otra palabra muy maravillosa. Aleluya. Gloria a Dios. Decimos gloria a Jesús. Vamos a tomar una palabra muy maravillosa que se encuentra allí mismo en el Evangelio según Juan. En el capítulo 5. Aleluya. Allí vamos a ver por qué Dios en realidad desde el principio no le permitió al hombre tener la capacidad de ver a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué era un misterio? ¿Por qué realmente no fue revelado desde el principio? Si según nosotros los apostólicos, Jesús existió desde antes, desde el principio, como veíamos en la enseñanza pasada, desde el principio. Lo primero que Dios hizo fue a su Hijo. Dice la palabra, Él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué entonces tanto misterio? ¿Por qué la gente no lograba ver, no lograba captar de que había un personaje que era como Dios, pero un ser completamente independiente de Dios? ¿Sí? Y dice la palabra en el libro de Juan capítulo 5, verso 19 en adelante. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora mira esto que vamos a leer, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Desde los primero y segundo tema que hemos visto en las enseñanzas anteriores, hemos venido mirando cómo a lo largo de la Escritura Dios nos presenta con certeza la existencia de Él y la existencia de un ser maravilloso que Él creó, que también es luz, que tiene características y cualidades similares a la de ese Dios todopoderoso. En esta lectura de hoy, Juan capítulo 5, verso 19 en adelante, podemos contemplar esa igualdad, esa similitud, en qué se parece, por qué un día Jesús llegó a decir el Padre y yo uno somos. Y es que tú te das cuenta que aunque existe un Padre y existe un Hijo como ser independiente, que tiene cualidades y características similares a Dios, pero es un ser independiente, tú puedes ver allí las capacidades de Jesús y la autoridad que Dios mismo le dio.
Dice la palabra que Dios le dio al Hijo el también dar vida a los demás. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Hijo al que quiere también da vida. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Y cuando tú empiezas a ver ese grado de autoridad, ese poderío, ese rango, ese nivel que Dios le dio a Jesús, ¿cuál es la razón de esto? Entonces tú te das cuenta que la Escritura termina diciendo, ¿para qué lo hizo Dios? Dios a Jesús lo facultó, le dio toda potestad, le dio tal autoridad. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo. Oye bien esto, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Date cuenta en este momento que dentro de ese proyecto de Dios, de que así como Él recibe toda honra y gloria, también su Hijo la reciba, en ese proyecto Dios solamente pone dos protagonistas. No pone tres, como colocando al Espíritu Santo como un tercer personaje independiente. Solamente hay dos protagonistas: Dios Todopoderoso y un Hijo al que dice Dios en su palabra, como lo hemos leído, para que todos lo honren a Él, así como honran al Padre. Allí se cumple realmente esa deidad. Allí podemos contemplar que se desvanece todo argumento que lleva a una persona a creer en lo que hoy conocemos como la Trinidad. Realmente Dios es tan claro en su palabra que nos dice con certeza, con precisión, con transparencia, qué es lo que nosotros debemos de creer. Y por esa razón, si tú y yo somos siervos de Él y queremos de verdad agradarle a Él y tener una fe real, una fe certera, hay que hacer lo que dice la palabra en Juan capítulo 7, donde dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy esta palabra es tan clara. Cuando tú de verdad le permites a Dios que Dios abra los ojos de tu entendimiento, que Dios quite el velo, que Dios a través de esta palabra te ilumine, la palabra lo hace. Así de sencillo. La palabra es capaz de convencerte a ti y a mí de cuál es la verdad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para comprobar realmente que lo que estoy viendo en esta porción de la Escritura es verdad? Si en realidad todo el que hoy en día cree como quiera creer utiliza la Biblia, es entonces donde tú empiezas a analizar frases como la que aparecen en Isaías capítulo 8 y verso 20, que te dice el Señor allí que si tú vas a creer, allí dice, tienes que hacerlo como, allí dice, conforme a la ley y al testimonio. Si no creyeren, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Yo no puedo basar todo mi fe, todo lo que creo, sobre un argumento que está allí plasmado en un solo versículo. Yo tengo que construir como cristiano una fe que esté estructurada y cimentada sobre una doctrina cuya base sea reconocida a lo largo de toda la Escritura, porque toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Si tú y yo en esta hora nos preguntamos que aparte de Jesús ser el Hijo de Dios, ¿qué más es? Vamos a ver en esta hora algo importante que nos va a afirmar lo que en esta noche estamos hablando, que no puede existir un tercer escalón en la divinidad para yo entrar a Dios primero a través de un vínculo con el Espíritu Santo, un vínculo en segunda persona de Jesús y luego un vínculo directo con Dios. Si esto fuera real, la Escritura tendría que sustentarlo de alguna manera. Pero fíjate lo que vamos a ver allá en Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5. En Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5
Hay un texto que yo creo que muchos conocemos. Si tienes la Biblia allí y puedes leer, encuentras una palabra que dice de la siguiente manera: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí, tómate tu tiempo para leerlo. Dice, porque hay un solo mediador. Mira esto. La escritura no solamente te dice que hay un puente, porque en ese caso Jesús está apareciendo ahí como un puente, que es lo que significa la palabra sumo pontífice, un puente supremo, un puente real, un puente absoluto, un puente sagrado. Pero ese puente que la Biblia identifica, ¿qué va a conectar? Si existiera, mira esto, si existiera en Dios una triunidad, Jesús tendría que ser el puente entre el Padre y la tercera persona. Si existiera una unicidad, Jesús sería el puente entre el hombre y la nada. Pero Jesús es un puente sagrado que conecta, óyeme bien, espiritualmente al hombre con Dios. Jesús es un puente sagrado que conecta al hombre con Dios. Solo hay un mediador, así lo dice, mira, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Ese puente que conecta al hombre con Dios es Jesús. No existe más nada allí. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad de la deidad de Dios. Hermano, ¿y dónde quedó? Eso es lo más maravilloso. Está en ti. Está en mi vida. Pero no lo puedo identificar como un ser independiente, porque en ese caso entraría como un tercer eslabón en esta escala que hemos hecho. Pero Jesús es el mediador. Óigame bien, y no dice es uno de los mediadores, ni es el primer mediador. Dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Ahora, ¿quién es Cristo? Porque el hombre parece que lo hubiera identificado desde el tiempo que Jesús vino a este mundo. El rey Herodes se admira cuando se entera de que viene el rey, de que van a ser un rey, y que ese rey traía características no humanas, que era alguien que venía a poner en riesgo el reino que él tenía en sus manos en ese entonces. Y desde allí, desde su nacimiento, se habla del Hijo de Dios. Desde su nacimiento se habla, óigame bien, de un Jesús que fue enviado por Dios a salvar al hombre. Pero resulta que ese Jesús, mira lo que vamos a leer de él, lo que dice la palabra en Primera de Corintios. Vamos a trasladarnos allá. Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer el verso 24 para que veas lo que dice de Cristo Jesús. De Cristo dice, vamos a tomarlo del 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Porque dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira lo que dice la palabra. Para los judíos, para los griegos, para toda persona en el mundo entero, ¿qué es Cristo? Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. La palabra nos identifica a Cristo Jesús como la sabiduría de Dios. Dios en Jesús encerró
toda la sabiduría existente para que Él nos regale lo que Él vea que podemos recibir. Pero Cristo es sabiduría de Dios. Ahora, al hablar de la sabiduría, sabiendo que Cristo es la sabiduría, entonces vamos a trasladarnos ahora al libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 8, y lo vamos a leer desde el verso 22. Proverbios 8, 22. Y leemos allí en adelante, dice de la siguiente manera: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Oiga bien esto: antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen los fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Oye esto: cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz de él, delante de él en todo tiempo. Cuando tú lees esta palabra y miras el título que aparece sobre el capítulo 8, que dice excelencia y eternidad de la sabiduría, es fácil que alguien te diga: hermano, pero es que ahí está hablando es de la sabiduría. Pero es que tú acabas de leer en 1 Corintios capítulo 1 que la sabiduría que encontramos en la Biblia tiene identidad propia, que la sabiduría que encontramos en la Biblia se identifica como alguien que estaba, que era vivo, que es real, que tiene sentido de pertenencia, que se mueve, que proyecta, que crea, que analiza. Y por eso te dice la Biblia que esa sabiduría, en 1 Corintios veíamos Cristo, poder y sabiduría de Dios. Esa sabiduría tiene nombre propio y se llama Jesús. Si tú entiendes esto, te vas a dar cuenta que lo que acabamos de leer en el libro de los Proverbios está hablando de Jesús, porque Jesús es la sabiduría. Y Jesús está diciendo: yo estaba con él antes de que formase la tierra, aún el polvo de ella, antes de que hiciese los montes, los valles, antes que los abismos fueran creados, ya yo estaba allí con él ordenándolo todo. Y aún más algo te voy a decir, que mucho más atrás, cuando Dios va a crear al hombre, allá en el libro de Génesis, hay una expresión que marca la diferencia. Cuando Dios se propone a crear al hombre, nace una palabra que yo creo que toda persona la ha escuchado. Usted lo puede buscar en el libro de Génesis si quiere. Por allá en el libro de Génesis, vamos a leerlo, hermanos. Me interesa que usted vaya mirando todo lo que estamos hablando. Esa es una costumbre que me gusta leer bastante, que la persona no solamente escuche y diga amén porque le gusta la prédica, sino que vea que lo que estamos hablando es real. Génesis capítulo 1, verso 26 dice de la siguiente manera: 1:26. Entonces dijo Dios, mira lo que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cuál es el enfoque aquí? Acabamos de ver que la sabiduría tiene nombre, tiene identidad, que la sabiduría se identifica en la Biblia con nombre propio, y dice Corintios que Cristo es poder y sabiduría de Dios.
Acabamos de ver en Proverbios que esa sabiduría que es Cristo, dice, estaba con él ordenándolo todo desde el principio. Cuando creaba el mundo, el círculo sobre la faz del abismo lo trazaba Dios. Cuando estaba haciendo ese diseño, dice, con él estaba yo allí. Acabamos de leer ahora en Génesis 1:26 que cuando Dios va a hacer el hombre, llega a decir, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Una palabra clara que te dice que Dios está hablando con alguien. Que Dios no dijo en ningún momento, voy a hacer al hombre, hago hoy al hombre, tengo que hacer al hombre. Dios no se refiere como primera persona allí en términos singular. Se refiere como primera persona que en realidad está acompañado por alguien. Dice, hagamos al hombre. Dios está dialogando, está interactuando con alguien que le está ayudando a realizar lo que él se ha dispuesto a hacer. Hagamos al hombre. No es lo mismo que yo te diga, mira, tengo que hacer esto, a que yo diga, vamos a hacer esto. Es fácil entender allí que cuando tú dices voy a hacer, tengo que hacer, lo hice, tú te estás identificando tú solo como quien actúa. Pero cuando tú dices vamos, hagamos, vengan y realicemos, tú estás involucrando a más personas que están allí contigo realizando tal acción. Por eso sabemos que desde el principio Dios siempre estuvo con alguien que le ayudó a concretar. Ese alguien era la razón por la que Dios estaba creando todas las cosas. Aleluya, aleluya. Ese alguien era la razón por la que Dios estaba organizando todo para colocarlo allí, alguien que lo administrara antes de entregarle la administración directa a Adán. Antes de que Dios catalogara a Adán como el labrador y cuidador de la creación de Dios visible, ya Dios había dispuesto de alguien que fue creado como el primer, oiga bien, como lo primero que Dios hizo, como aparece en el libro de Efesios, primogénito de toda creación. Ya Dios había dispuesto de alguien que, siendo el primero, era el administrador de todas las cosas que Dios había creado. Por eso ahora te das cuenta por qué tiene sentido lo que aparece en la Escritura, que dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Usted puede leer en la Escritura muchos versos. Allí en los Evangelios también dice que el Padre ha amado al Hijo y le ha entregado todas las cosas en sus manos. Tú lees 1 Corintios 15 y 1 Corintios 15 te dice que cuando ya todo esté hecho, Jesús va a entregar la iglesia a su Dios y Padre. Una iglesia limpia, una iglesia santa. Aleluya, aleluya. Pregúntate tú en esta hora, si Jesús se va a casar con una iglesia, viene por una novia, ¿ante quién se va a presentar él? ¿Ante quién se va a presentar Jesús? Para aquellos que ponen por duda que Dios siempre ha tenido un hijo, que a última hora nada más existe Dios y más nada, pregúntate tú en esta hora, ¿qué es lo que va a suceder con la iglesia? ¿Qué va a pasar con esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga? Aleluya, aleluya. Pregúntate en esta hora, ¿qué va a hacer Jesús cuando Él tome esa iglesia, la prepare, la santifique? ¿Qué va a hacer con ella? Aleluya. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien allí donde se encuentra puede aplaudir a Jesucristo? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar una palabra
una palabra hermosa. Ya estamos terminando, amados hermanos. Aleluya. En Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer lo que dice la palabra en el verso 24. Primera de Corintios 15, 24. Mira lo que dice. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Si tú contextualizas esto, lees los versos que están por encima, el que acabamos de leer, te vas a dar cuenta que habla de Jesús. ¿Y qué dice de Jesús? Que cuando llegue el fin, ¿qué va a hacer Jesús? Dice, Él va a entregar el reino al Dios y Padre. Si Dios Padre fuera el mismo Hijo, ¿a quién le va a entregar ese reino? Y no estamos hablando de un tiempo presente, estamos hablando de un tiempo futuro. En el tiempo futuro, cuando Cristo levante su iglesia, cuando tome ese pueblo y lo lleve en esa gran nube blanca, con poder y gran gloria, Jesús va a trasladar a su pueblo hacia un lugar donde ha de terminar su preparación. Y cuando Él haga esto, cuando llegue el tiempo de ese fin absoluto, ¿qué va a hacer Jesús? Acabas de leerlo. ¿Qué va a hacer Jesús? Jesús le va a entregar ese reino al Dios, lo que dice la palabra en este mismo capítulo 15, en todo su esplendor. A lo largo de este capítulo usted va a encontrar que dice que a última hora Jesús mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y es más, aleluya, gloria a Dios. Es más, hay un verso en el libro de los Hechos, y lo vamos a leer. Yo creo que se nos ha ido el tiempo. Capítulo 7. Yo te he hablado en esta noche del testimonio que nos da la palabra. Aleluya. De lo que la palabra enseña como el testimonio escrito de quienes estuvieron con Jesús. Sin embargo, te voy a mostrar algo, porque de pronto muchas personas dicen, bueno, eso lo dice la palabra. Cada predicador habla lo que piensa, lo que ve, lo que entiende. Y eso en cierta forma es muy cierto. Pero fíjate, hay algo muy importante. Te voy a mostrar no lo que alguien oyó, ni lo que alguien escribió. Te voy a mostrar lo que alguien vio allá en el cielo. Y se trata de un varón que todos sabemos quién fue. Hablamos de Esteban, un hombre de Dios, un diácono con unas capacidades hermosas, un respaldo de Dios en su vida espectacular, una unción del Espíritu Santo muy bien desarrollada, y un hombre valiente. Un hombre valiente que habló de Jesús sin miedo, que habló de Jesús con libertad. De esos hombres que Dios necesita hoy, que no importa lo que digan los más grandes, lo importante es lo que Jesús te está diciendo, lo que Jesús te va enseñando, lo que el Espíritu Santo te va diciendo, porque Él es quien nos guía a toda verdad. Y Esteban no tenía miedo, y cuando empezó a hablar la palabra, empezó mucha gente, de aquellos que leían bastante, aquellos que tenían buen conocimiento, pero que no conocían la verdad de Jesús. Aquellas personas se sienten mal con Él y empiezan a confrontarlo, y en esa confrontación terminan agrediéndolo, lo que se conoce en la antigüedad como apedrear. Tomaron muchas piedras y empezaron a golpearlo con ellas, a lanzárselas a él. Y cuando él estaba allí, todo violentado, agredido gravemente, ya estaba a punto de dar sus últimos suspiros por tal agresión,
Dios le dio la capacidad y la oportunidad de que sus ojos fueran abiertos, sus ojos espirituales, y pudo ver hacia el cielo y vio algo increíble. Vamos a leerlo, hermanos. Aleluya. Y vamos a leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 7. Desde el verso 54 dice de la siguiente manera: oyendo estas cosas, verso 54 desde el capítulo 7 del libro de los Hechos dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Dice, pero Esteban, aquí hay algo importante, mira, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Resalto esto porque una persona en realidad llena del Espíritu Santo jamás va a hablar mentira, porque el Espíritu Santo procede de la verdad y ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, si él está lleno del Espíritu Santo hablando verdad, mira lo que dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Date cuenta lo que sucedió allí. Un hombre lleno del Espíritu Santo que llega a decir: acabo de ver. Entonces, date cuenta que este hombre no habló lo que le dijeron. Este hombre está hablando lleno del Espíritu Santo, hablando con verdad, presentando lo que sus ojos están viendo en el momento que va a morir. ¿Cómo hoy en día nosotros, como cristianos, vamos a ignorar la verdad que ha sido plasmada en este libro llamado Biblia a través de aquellos que realmente vieron la gloria de Dios? Él no vio más nada allá en el cielo. Él vio lo que hay, habló lo que hay. Y hoy en día nosotros, como apostólicos, creemos en lo que allá arriba existe. Creemos en una deidad que Dios nos ha revelado, que cada día la Escritura nos sustenta, y que acuérdese que en el libro de Apocalipsis dice la palabra que el día que Jesús llegue a su iglesia y entre a ese reino, dice que en ese reino no va a haber ni luz de sol ni luz de luna. Dice: el Cordero y Dios serán su lumbrera. Nunca vas a encontrar más nada aparte de esto. Por eso hoy tenemos esta doctrina que poco a poco en esta enseñanza y en estos servicios vamos a ir desarrollando, y que usted puede ir aprendiendo para conocer cuál es nuestra fe, por qué creemos así. ¿Por qué creemos así? No porque nadie nos lo ha enseñado, sino porque la Biblia así lo enseña, y retornamos al principio de la enseñanza. ¿Para qué se escribió la Biblia? ¿Para qué están estos 66 rollos? Dice: para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. En esta noche, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nuestro hermano Elkin continúa en sala con cada uno de ustedes. Bendiciones para todos, amados.